Verdaderamente es un privilegio y un placer poder estar aquí con ustedes. No quiero desperdiciar esta oportunidad para agradecer a David y a tu papá también por esta oportunidad de poder estar aquí. Verdaderamente es un gozo para mí. Cuando David me invitó inicialmente, inmediatamente dije que no porque no quisiera venir, sino porque trato de ser muy cuidadoso con mis viajes. Como David mencionó, mi esposa y yo tenemos 4 niños y la más grande tiene 5 años, entonces se imaginarán, ahorita mi esposa está sola con una niña de 5, un niño de 4, otro niño de 2 y una bebé de 9 meses. Entonces mi esposa es de Australia y su familia está en Australia, yo soy de México, mi familia está en México, vivimos en Estados Unidos, y aunque la iglesia es un lugar acogedor que nos acompaña y viene a nuestro lado, a veces hay momentos en los cuales no pueden hacer cosas que solo la familia puede hacer, ¿no? Entonces, les pido de sus oraciones por mi esposa, que el Señor continúe sosteniéndola mientras yo estoy acá. Otro grupo al que quería dar las gracias es al equipo de alabanza de la Iglesia Gracia Soberana Santa Cruz, los que acaban de tocar ahorita conmigo. Ellos sirven fielmente semana tras semana en esta iglesia, y en esta ocasión verdaderamente no tuvimos oportunidad de ensayar. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo llegué, nos subimos y empezamos a conectar cosas y como sonara. Entonces quiero dar las gracias por seguirme en lo que estaba haciendo y por ser fieles en lo que están haciendo en su iglesia local ahora mismo, y por tener la humildad y la flexibilidad de permitirme llegar y tocar y guiarles y ser receptivos a eso. Entonces, ¿por qué les damos un aplauso a ellos? Bueno, en esta primera charla, y voy a tratar de asegurarme que nadie se duerma, no sé cómo lo voy a hacer, pero los voy a estar viendo. Entonces, si alguien empieza a cerrar los ojos, ahorita alguien va a llegar a bautizarlos. Esa primera charla la hemos titulado ¿Qué es la adoración? ¿Y por qué cantamos lo que cantamos? Entonces, si ustedes toman notas, esto no va a ser una predicación expositiva, no voy a pararme aquí a abrir el texto y explicarles verso por verso. Simplemente queremos ver qué es lo que la Biblia enseña a través de todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, qué es la adoración. Y como David mencionó, he tenido el privilegio de estar bajo la enseñanza de nuestro director Bob Kaufman por los últimos 10 años en Louisville, Kentucky, y él ciertamente les manda saludos cálidos a todos ustedes, y me envió con su bendición. Entonces, mucho de lo que voy a enseñar está basado en lo que él ya ha enseñado por más de 40 años, pero no lo enseño porque él lo ha enseñado, lo enseño porque creo fielmente que es lo que la palabra enseña. No vengo en la autoridad de Bob, vengo en la autoridad de lo que creo la Biblia nos muestra acerca de la adoración. Esta es nuestra última autoridad, esta es la norma que rige toda otra norma, y en ella debemos basar nuestra vida y especialmente nuestra adoración. Entonces, voy a comenzar con una definición más amplia sobre la adoración, y si estás tomando notas voy a tratar de ser lento en decirla. Tengo la mala reputación de hablar muy rápido, entonces voy a tratar de ser un poco más lento, más mesurado, más moderado. Entonces, si están listos, voy a darles la definición de adoración que tengo. Adoración es la respuesta reverente, gozosa y obediente, gracias, del pueblo de Dios a su revelación. Voy a decir esa línea una vez más. Adoración es la respuesta reverente, gozosa y obediente del pueblo de Dios a su revelación, ofrecida en fe mediante Cristo, en el poder del Espíritu, ofrecida en fe mediante Cristo, en el poder del Espíritu, conforme a su palabra, reconociendo la dignidad de Dios y expresando dependencia, gratitud y entrega total. Ahora, es una definición muy amplia, muy larga. Podemos pasar inclusive 3 o 4 sesiones desmenuzando cada parte de esta definición. Esto simplemente se lo estoy dando como una definición de trabajo, no sé cómo se traduzca específicamente en español, pero es una working definition, una definición que podemos utilizar. General. Una definición general, perfecto. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos,
les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esto es de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, si tienes una versión diferente, quizás donde yo dije culto, tú tengas otra palabra. ¿Alguno tiene otra palabra? ¿Es tú algo racional? ¿En sus Biblias dice algo diferente? No trajeron sus Biblias. ¿No? ¿Alguien tiene servicio? ¿No? La palabra traducida aquí como culto es la palabra leutreo en griego, que significa, usualmente en el Nuevo Testamento, es la palabra griega utilizada para definir adoración. Significa un tipo de rendimiento que involucra no solamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, sino nuestro cuerpo. Tiene una dimensión corporal de rendirse o postrarse delante de alguien que merece ese honor. Entonces, la adoración es una respuesta completa a la misericordia de Dios. No se limita a lo que sentimos o cantamos o lo que hacemos los domingos por la mañana, sino que abarca toda nuestra vida como una entrega consciente y reverente. Y la verdad, hermanos, es que todos adoramos. Todos los que venimos este día adoramos. Ya somos adoradores. La pregunta es si estamos adorando a aquel que es el verdaderamente digno de ser adorado. ¿Cómo sabes qué es lo que adoras? Hay un pastor americano que escribió un libro que se llama El aire que respiro. Louis Giglio se llama, creo que el libro se llama así en español, y básicamente dice que tienes que rastrear a dónde se va tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos, tu mente cuando no estás pensando en nada. Sigue ese camino, a dónde va tu tiempo, tu esfuerzo, tu mente, tus pasiones, y lo que esté al final del camino, ese es tu Dios. Entonces todos estamos adorando a algo o a alguien ahora mismo. Muchos quizás estamos adorándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? Tengo sueño, sé que esto está interesante, pero mejor nadie se va a dar cuenta, voy a cerrar los ojos poquito, voy a dormir un poco. Adoramos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos inclusive. Adoramos dioses falsos, como el placer, las riquezas, el reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de adoración, todos tenemos que ser rápidos a reconocer que hay ídolos en nuestro corazón. Pero las buenas nuevas que tenemos es que no nos quedamos ahí. Dios mismo ha prometido que Él destruirá a los ídolos de nuestro corazón y tomará el lugar que a Él le pertenece en el trono de nuestros corazones. Así que Hebreos 12:28 dice: demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y está esa palabra otra vez, servicio. Entonces vemos temor, vemos reverencia, vemos gratitud. Adorar es servir a Dios con un corazón agradecido, con temor reverente, reconociendo su santidad y su majestad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahora mismo no tenemos tiempo de ver todos los pasajes tristemente que nos muestran lo que es la adoración a través de Génesis y Apocalipsis, pero lo que sí les puedo decir es que la adoración no comienza con lo que nosotros le ofrecemos a Dios, sino con lo que Dios revela de sí mismo. Usualmente cuando llegamos los domingos por la mañana o quizás a nuestro equipo de adoración, siempre estamos pensando, bueno, ¿qué canciones vamos a cantar? Bueno, ¿qué escrituras vamos a leer? ¿Y en qué tonalidad van a estar las canciones? ¿Y qué músicos van a tocar? Y no nos detenemos a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué cantamos? Si Dios no se revela, nosotros no tenemos adoración. Pero Dios en su misericordia decidió condescender a nosotros y revelarse, no solamente a través de lo que ha sido creado, como dice Romanos 1, sino específicamente, a través de su palabra que apunta al Verbo encarnado, su Hijo, Cristo Jesús. Él es quien llama, quien provee el acceso, quien define cómo debemos acercarnos. Por eso, la verdadera adoración es una respuesta a su revelación,
una rendición gozosa ante su gloria y una participación en su propósito redentor en Cristo. Esto implica que no toda expresión espiritual, por más espiritual que sea, es adoración, sino solo aquella que honra al Dios verdadero en el modo que Él ha ordenado. Hermanos, tenemos ejemplos en las Escrituras cuando personas han tratado de acercarse a Dios en sus propios términos, en sus propias ideas, y el Señor no lo toma a la ligera. Algunos de ellos murieron. Ahora vivimos en el nuevo pacto y, según tengo entendido, el Señor no nos mata cuando nos equivocamos en cómo nos acercamos a Él en la oración. Quizás haya pasado, pero no lo tengo documentado ahora mismo. El Señor nos da misericordia y nos extiende su amor paciente, que nos espera para que le adoremos conforme a su palabra. Ahora quiero hablar un poco sobre la adoración congregacional, porque ese es el foco de lo que estamos tratando de hablar. Sí, hemos hablado de que la adoración es un estilo de vida, la adoración es algo que hacemos constantemente, rindiendo nuestros afectos, nuestras mentes, nuestro todo hacia el Señor. Pero creo, por el testimonio de las Escrituras, que la adoración congregacional tiene un plan específico y único en la vida de la iglesia. Y a veces podemos ciertamente darlo por hecho o crear una falsa dicotomía de que o la adoración personal es más importante o la adoración pública es más importante. No hay dicotomía en las Escrituras. Ambas son importantes, pero lo que sí vemos es que hay un énfasis en las cartas paulinas del reunirnos juntos, y más adelante vamos a elaborar por qué esto es tan importante. Pero quiero darles una definición sobre la adoración congregacional, y ahora ya les di la otra definición bien larga y esta está más larga, entonces no sientan que la tengan que anotar, pero si la quieren anotar, bueno, buena suerte. La adoración congregacional, y esta es una definición que tomé de Bob y Devon, que están desarrollando un libro sobre 5 valores sobre el canto congregacional, pero esta es una destilación, adaptación de la definición que ellos dos tenían. La adoración congregacional es el regalo de Dios para su pueblo del nuevo pacto, en el cual nos reunimos por medio del Espíritu y según su palabra, en la presencia de Dios, para recibir de Cristo, y me voy a regresar, no se apuren, responder al Evangelio con gratitud y proclamar la dignidad y las obras de Dios en oración, canto, predicación y participación en la cena del Señor. Esta adoración es una anticipación gozosa del día en que Cristo volverá para habitar con su iglesia redimida para siempre. Lo voy a decir una vez más. La adoración congregacional es el regalo de Dios para su pueblo del nuevo pacto, en el cual nos reunimos por medio del Espíritu y según su palabra, en la presencia de Dios, para recibir de Cristo, responder al Evangelio con gratitud y proclamar la dignidad y las obras de Dios en oración, canto, predicación y participación en la cena del Señor. Esta adoración es una anticipación gozosa del día en que Cristo volverá para habitar con su iglesia redimida para siempre. Y si no la terminaron de anotar, está bien, yo se las puedo mandar después. Entonces, número 1, hablando de la adoración congregacional. La adoración es un regalo de Dios para su pueblo del nuevo pacto. En Hebreos 10, 19 al 22, vemos que dice: entonces, hermanos y hermanas, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El Padre mismo ha abierto el acceso a su presencia a través de Cristo. No nos acercamos por mérito propio, sino por su gracia. En Juan 4, 23 al 24, y este es un pasaje que ha sido tristemente mal interpretado a través de la historia de la iglesia, lo voy a leer y quizás desarrolle un poquito más lo que creo que este pasaje nos está diciendo.
Dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Lo que vemos aquí, empezando aquí, es que la adoración no nace del esfuerzo humano, sino del llamado del Padre. Es Dios quien nos invita y nos capacita para adorarle. Número 2, nos reunimos por medio del Espíritu y según la palabra. Efesios 2:18 dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nuestra adoración está mediada por el Espíritu Santo, quien nos une a Cristo, revela a Cristo y nos da acceso al Padre. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es la iglesia primitiva. Desde el principio la oración cristiana ha estado anclada en la enseñanza apostólica, no en preferencias personales. Juan 17:17 es la oración de Cristo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra no solo informa nuestra adoración, la purifica y la alinea con la voluntad de Dios. Número 3, nos reunimos en la presencia de Dios. Salmo 100, versículo 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. La oración congregacional implica presentarnos activamente ante Dios, reconociendo su dignidad y su autoridad. Mateo 10:28, aunque este pasaje está hablando en el contexto de la disciplina, en el contexto de la iglesia, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que sí sabemos, entendiendo este contexto, es que la promesa de la presencia de Cristo en la asamblea nos da confianza de que no cantamos ni escuchamos solos, sino delante del Señor. Número 4, recibimos de Cristo. Juan 1:16 nos dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En la adoración, Cristo no espera que vengamos a darle algo que Él necesite. Más bien, Él se da a nosotros en gracia, por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de la cena del Señor. En Lucas 24, 27 y 32, cuando están los discípulos caminando en el camino de Maús, dice, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, Génesis, los primeros 5 libros, les interpretaba en todas las escrituras, y aquí se refiere al Antiguo Testamento, lo que de él decían. Y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos hablarle? Jesús mismo nos enseña que toda la escritura nos lleva a él. Cuando lo reconocemos, nuestro corazón arde también al verlo en su palabra. Colosenses 3:16, el versículo que todo el mundo usa para hablar del canto congregacional, y con buena razón, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Cristo ministra a su pueblo por su palabra mientras cantamos, enseñamos y nos edificamos mutuamente. Número 5, voy a tratar de pasar estas rápido. Respondemos al Evangelio con gratitud. Romanos 12:1, ya lo leímos. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. La oración es una respuesta racional y corporal al Evangelio. No comienza necesariamente con nuestras emociones, sino con una entrega total a Dios. Y quizás más adelante podamos hablar de las emociones, que a veces es un poquito confuso. Algunos a veces dicen, no, nada de emociones, no te muevas, estás cantándole al Señor, sé reverente, y cantan así, santo, santo, santo. O te vas al otro extremo
Dice, no, es que la presencia del Señor está aquí, hermanos, siéntelo. Y se vuelve un show emocional sobreexagerado que trata de manipular las emociones por medio de estímulos musicales, auditivos, visuales, humo, luces, todo tipo de cosas. Es algo que me encanta de este lugar de reunión, que no hay nada que nos trate de distraer o trate de llamar la atención, simplemente nos centra en lo más importante. El centro está el púlpito y en el púlpito está la palabra de Dios. Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. La gratitud no es un accesorio en la adoración, es un motor. Todo acto de adoración verdadera nace de lo que hemos recibido. Y hermanos, ¿cuánto no hemos recibido? Si nos detenemos a pensar, a veces ni siquiera tomamos tiempo de pensar en todas las formas en que la gracia de Dios es evidente en nuestras vidas. Te despertaste hoy, comiste, tienes ropa, pudiste venir aquí, hay aire acondicionado, tienes sillas donde sentarte, están tan cómodas que ya te estás quedando dormido. No es cierto ya. Pero si verdaderamente vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, eso debe llevarnos a la gratitud. Número 6. Proclamamos la dignidad y las obras de Dios. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adoramos no solo para disfrutar a Dios, lo cual es sumamente importante, sino para anunciarle al mundo y a los unos a los otros quién es Él y qué ha hecho por nosotros en Cristo. El Salmo 96 dice, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Cantar es un acto misionero. Nuestra adoración proclama a Dios al mundo. Número 7, lo hacemos mediante oración, canto, predicación y cena del Señor. Esto lo vemos en Hechos 2:42, Efesios 5:19, que es paralelo a Colosenses 3:16, 1 Corintios 11:26, que habla de la cena del Señor. Y número 8, anticipamos el retorno glorioso de Cristo. 1 Corintios 11:26 dice, hasta que Él venga. Toda adoración en la que participamos mira hacia adelante. La cena del Señor y nuestras canciones proclaman nuestra esperanza escatológica, lo que vamos a ver al final del tiempo. En Apocalipsis 21:3 vemos que dice, el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Eso es lo que estamos esperando. La adoración congregacional anticipa la adoración final cuando Cristo esté presente cara a cara. Y sí, Apocalipsis habla de cantar, y ciertamente eso va a ser parte de nuestra experiencia de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero nuestra esperanza es el cosmos en el que vivimos completamente restaurado, un lugar físico y espiritual en el cual habitaremos en perfecta armonía, sin pecado, donde trabajaremos y viviremos y disfrutaremos la creación de Dios en su totalidad, música incluida, emociones incluidas, expresiones físicas incluidas, pero sin pecado, sin mancha, sin llanto, sin lamento, en perfecta plenitud, en la presencia de nuestro Dios. La pregunta con todo esto es, ¿cómo no cantar? Cantar es una de esas respuestas más naturales a la experiencia humana. Y eso lo hemos visto a través de la historia, no solamente del pueblo de Dios, sino la historia del mundo. Todas las grandes batallas tienen canciones, las grandes historias de amor tienen canciones, naciones, países, pueblos tienen canciones. Cuando algo importante sucede en nuestras vidas, queremos cantar y responder. Y esto sucede porque nuestro Dios es un Dios que canta. Esto lo vemos en Sofonías 3:17. Él se regocija a nuestro alrededor con cánticos de júbilo.
Siendo creados a su imagen, nosotros también cantamos. Y al ser el pueblo redimido de Dios, cantamos como los israelitas saliendo de Egipto la canción de la redención, que aunque no hemos sido liberados de esclavitud en Egipto, hemos sido liberados de una esclavitud peor, la esclavitud al pecado. Y así como Miriam respondió cantando y danzando al ser liberados de la opresión y la esclavitud de los egipcios, ¿cómo no responderemos nosotros al ser liberados de la opresión y la esclavitud del pecado que nos controlaba cuando vivíamos en el dominio de las tinieblas, del cual hemos sido transferidos a su reino de luz admirable? Entonces, como pueblo, cantamos en adoración, no solamente cuando nos reunimos los domingos por la mañana, sino como estilo de vida. Respondemos en gratitud y reverencia con nuestra vida como una canción delante de nuestro Dios amoroso. Amén. Permítanme orar. Señor, permítenos ver que tú eres el único digno de recibir toda alabanza y toda gloria, que por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, tomando la ira que nosotros merecíamos, Él abrió la puerta para que pudiéramos tener acceso a ti. No solamente eso, sino que cuando ascendió a tu diestra nos envió a su Santo Espíritu, que nos ayuda a orar cuando a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, con gemidos indescriptibles. Señor, gracias porque en tu sabiduría y en tu providencia y en tu soberanía, tú nos has dado el regalo de la música, el regalo de la canción. Te pido que nos ayudes a ser mayordomos fieles de estos dones que nos has dado. Permítenos usarlos de tal manera que sirvan a tu pueblo, no que tomen preeminencia o que se vuelvan lo más importante de nuestras reuniones, sino que la música y las canciones apoyen la predicación de las Escrituras y la edificación de tu iglesia. Pedimos que seas glorificado en nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oro todas estas cosas. Amén.